Durante las emergencias humanitarias, los medios de comunicación deben garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la información, implementando intérprete de lengua de señas dentro de su programación. Las redes sociales y sitios web deben incluir mensajes de fácil comprensión, notas audibles y descripción de contenidos como lo manda la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. CONADI, 23 años de acción conjunta para una participación plena. El personal hospitalario debe prestar una atención integral a las personas con discapacidad, tener conocimiento sobre el apoyo que requieren las personas con deficiencia visual, auditiva, física, intelectual y psicosocial. Los centros de salud deben de tener rampas, baños accesibles, equipo médico adaptable y entornos amplios, como manda la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. CONADI, 23 años de acción conjunta para una participación plena. Mujeres y niñas con discapacidad, derechos sexuales y reproductivos. Por Silvia Kwan, experta independiente de derechos de las personas con discapacidad. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad no suelen ser tema de debate. Están ausentes en las discusiones públicas sobre los derechos de las mujeres, ausentes en las políticas institucionales responsables por garantizar estos derechos. Incluso se encuentran ausentes de las conversaciones de las organizaciones de personas con discapacidad. Por ello, es importante señalar desde el inicio del presente artículo por qué su importancia y cómo entenderlo mejor, con el objeto de que sea incorporado en esos grandes espacios nacionales y sectoriales de discusión social, político y económico. A partir de ahora, al hacer referencia a las mujeres con discapacidad, se estará incluyendo a todos los grupos etarios, es decir, niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores, así como a mujeres de la diversidad sexual. Es necesario señalar que los derechos de las personas con discapacidad no han sido abordados en Guatemala desde una visión diferenciada por género ni edad, lo que evidencia poco conocimiento o poco interés de las autoridades e instituciones por profundizar en dicha conversación. La escasez de información confiable, tanto cualitativa como cuantitativa, es también un factor causal que profundiza dicho desconocimiento, a la vez que es una consecuencia de lo mismo. Si bien es cierto que el último censo de población de 2018 arroja alguna información útil, en el presente artículo se hará referencia a los datos presentados por la OMS y el Banco Mundial en el Informe Mundial sobre Discapacidad de 2011. Según dicho informe, se estima que 1.000 millones de personas alrededor del mundo, el 15,6% de la población, tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo, al desagregar tal estimación por sexo, se estima que el 12% de los hombres tiene una discapacidad, mientras que la estimación es del 19,2% de las mujeres. Es decir, 1 de cada 5 mujeres en el mundo tiene algún tipo de discapacidad, y dentro del universo de personas con discapacidad, el 60% son mujeres. Tales estimaciones indican lo imperativo de abordar los derechos de las personas con discapacidad desde el enfoque de las mujeres, quienes además son con mucha mayor frecuencia que los hombres excluidas de toda la participación social, económica y política, víctimas de violaciones a sus derechos humanos, incluyendo todas las formas agravadas, múltiples e interseccionales de discriminación y violencia, segregadas, institucionalizadas e invisibilizadas. Los derechos sexuales y reproductivos no son exclusivos de las mujeres. No obstante, las mujeres con discapacidad suelen experimentar violaciones a tales derechos por razón de su género y por su discapacidad. Hay que entender los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos que se caracterizan por ser universales, indivisibles, interdependientes e irrenunciables, por lo que se comprende que para que estos se cumplan, es necesario que se cumplan otros derechos, y a la vez, su cumplimiento también es necesario para el goce de los demás. Los derechos sexuales y reproductivos, si bien suelen nombrarse con frecuencia de manera conjunta, no son iguales, aunque sí tienen una relación muy estrecha. Los derechos sexuales son aquellos relativos al ejercicio de la sexualidad, el acceso a la educación sexual, a la información neutral y sin censura sobre el ejercicio de la sexualidad y sobre la salud sexual,
a la libertad de expresión de la sexualidad, a la protección en contra de la violencia sexual y ante todos estos derechos, la no discriminación por motivo de la orientación sexual o por la discapacidad. Los derechos reproductivos son todos aquellos relacionados con el acceso a la información neutral y sin censura sobre salud reproductiva, el acceso a todos los servicios de salud reproductiva, el acceso a toda la variedad en cantidad, calidad y accesibilidad de opciones para tomar decisiones sobre cuándo y cómo procrear. Dada la interrelación entre los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos dependen de que también se garanticen el derecho a la educación, al más alto nivel de salud, a la protección social, el derecho a la privacidad, la protección del hogar y de la familia, entre otros. Para las mujeres con discapacidad es indispensable que se garantice la accesibilidad a la información y comunicación, así como al transporte, las instalaciones en donde se provean los servicios mencionados, al mobiliario y equipo médico, y de manera fundamental, que el personal educativo, social, médico y de asistencia legal estén plenamente capacitados sobre los derechos de las mujeres con discapacidad. No es suficiente tener claridad sobre el concepto y lo que significan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. La realidad que viven cotidianamente las mujeres con discapacidad es que estos derechos son frecuentemente violados, pese a que Guatemala es estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ha habido pocos avances en su cumplimiento, mientras persisten los prejuicios y estigmatizaciones en la sociedad guatemalteca, incluyendo entre funcionarios e instituciones públicas. La discriminación y violencia en todas sus manifestaciones, incluyendo en formas múltiples e interseccionales, incluyendo la esterilización forzada y la institucionalización, no es reconocida y por tanto permanece impune. Es urgente revisar la legislación y políticas de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para incluir a las mujeres con discapacidad, y es que las mujeres suelen manifestar que las mujeres con discapacidad están incluidas, afirmación prejuiciosa que se hace por desconocer precisamente la intersección del sexo y la discapacidad y las violaciones a derechos que pueden darse en dichas circunstancias. Esto conduce a plantear la necesidad de revisar políticas de respuesta a la violencia en contra de las mujeres, con el objetivo de garantizar que existan las respuestas adecuadas a las mujeres con discapacidad que experimentan discriminación y violencia. Finalmente, para hacer esta conclusión de manera adecuada, es fundamental involucrar a las propias mujeres con discapacidad que han alzado su voz para denunciar esta exclusión y que son expertas en la defensa de sus derechos. La participación en todos los asuntos que les afectan es también una obligación impostergable del Estado y de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Accesibilidad universal, desarrollo integral, por comunicación social, CONADI. Para abordar los proyectos en beneficio de la población con discapacidad por parte de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales, ANAM, conversamos con el alcalde de Salcajá y presidente de referida asociación, Miguel Ovalle. El titular de la ANAM logró el reconocimiento de la población y ganó simpatía política a través del trabajo que ha desempeñado como encargado de la vara edilicia de su municipio. Salcajá cobró notoriedad en el año 2019, luego de ser seleccionado en el apartado de alcaldías a nivel latinoamericana con hasta 100.000 habitantes en el concurso de la Reina Leticia de España, por lograr la máxima inclusión en todas las facetas de las personas con discapacidad basados en el acceso universal. Ovalle hace remembranza cuando por primera vez tomó posesión como alcalde de Salcajá. Pensó en cambiar la visión del municipio, convertirlo en un municipio inclusivo para toda la población, tomando en consideración las necesidades de las personas y mejorar la calidad de vida en el tema de accesibilidad universal e inclusión. A eso se dedicó del 2004 hasta la fecha. Los proyectos se han realizado pensando en el peatón, en las personas con discapacidad que tienen la importancia máxima de los proyectos y dar cumplimiento a la accesibilidad universal. Ovalle pensó en priorizar el ordenamiento territorial y la creación de reglamentos para aplicarse a futuro
y establecer una ciudad. Tenía el desafío que Salcajá es el municipio más pequeño del país y para atraer turismo, la economía y fomentar una identidad de su pueblo, se encaminó a crear un municipio atractivo, una ciudad accesible. Una de las riquezas de Salcajá es que todos se conocen. Ovalle entonces pensó en crear espacios peatonales donde se pudiera platicar, demostrar la identidad de sus pobladores. Un espacio donde concurren personas de diferentes estratos, idiosincrasias y credos. Todo aquello significó un reto, porque no todos se identificaban con el modelo arquitectónico implementado por Ovalle. Con los años se transformó en el municipio de Salcajá. El impacto visual que ha causado en los turistas es extraordinario. No solamente se ha trabajado en proyectos inclusivos, sino también se han implementado programas de reforestación en beneficio del medio ambiente, sembrando arbolitos en diferentes partes del municipio, convirtiéndose en una atracción turística, lo cual motivó el reconocimiento entregado por el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT por generar infraestructura apta para el turismo, lo que de alguna manera trascendió porque después recibió un reconocimiento por parte de la Teletón y fue lo que causó que todos los municipios, no solamente de la región, sino a nivel nacional, pusieran los ojos en los proyectos de Salcajá. Posteriormente, fue reconocido a nivel internacional por la Casa Real de España, con el premio Reina Leticia, por la gestión municipal en materia de accesibilidad universal. Esto motivó el acercamiento con otras instituciones, como el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, por el tema de la accesibilidad del entorno en beneficio de la población en referida condición.